Vamos a hablar un poco sobre el exoesqueleto, que es el proyecto que estamos llevando a cabo, que es un dispositivo robótico que nos permite a nosotros ayudar a los pacientes con problemas de movilidad de sus miembros inferiores. Entonces, esto tiene muchos beneficios para los pacientes. Vamos a hablar sobre los beneficios como mejora muscular, mejora de la circulación sanguínea, mejorar de la postura y el equilibrio como tal. Y también incrementa la densidad ósea y mejora las funciones cardíacas como podemos ver en la imagen. Ahora pasamos como que a las factores diferenciales que tiene. Pasando nosotros al factor diferencial, tenemos que usar microprocesadores de alto rendimiento para ejecutar los organismos de control en tiempo real, que ajustan de una manera continua la asistencia del esqueleto en función de las señales captadas por el usuario, como la actividad muscular, como en base se hace con la electromiografía, o en los movimientos detectados por los sensores que son ampliamente utilizados, que ahorita se lo voy a explicar. Esto permite que una adaptación dinámica y precisa a la consideración de necesidades del usuario y del paciente durante su proceso de rehabilitación. También otra que tiene es implementar que microprocesadores para ejecutar logaritmos de control que utiliza señales anteriores, como fue la que expliqué, que la telemetría, para evaluar su adecuación y simulación de movimiento previamente sin necesidad de realizar en tiempo real. Esto permite que ajustar de la manera tanto la asistencia del esqueleto con base en los datos históricos, mejorando permitiendo la precisión como tal y la eficacia del dispositivo en la rehabilitación. Ahora pasamos a hablar sobre la caracterización del esqueleto, hablando un poco parte de la parte electrónica. Tenemos una parte muy importante que acá podemos ver en el diagrama, que sería como la parte principal donde especificamos todo un poquito, y la parte de abajo tenemos las partes por parte que voy a explicar continuamente. Tenemos los sensores, que los sensores tenemos varios, como los sensores de posición, son usados para medir los ángulos y la orientación de las articulaciones, que los más comunes son los encoder, sí, encoder o potenciómetros. También otro sensor que podríamos usar para mejorar la calidad de vida y el exoesqueleto sería el sensor de fuerza, donde mide la fuerza que el usuario aplica en las extremidades, lo que ayudaría a que ajustar la asistencia proporcional para el esqueleto. Tenemos sensores de aceleración y giroscopio, que es el famoso llamado IMU, que esto que detecta los cambios de aceleración y la orientación del cuerpo del usuario, algo clave para que mantener el equilibrio y ajustar la marcha del paciente. La electromiografía es la que mide como tal la aplicada para nosotros captar las señales de los músculos. En este caso, ahorita pasamos como tal a los microprocesadores, que son los microprocesadores, el cerebro del exoesqueleto, que es el proyecto que estamos llevando a cabo. Ejecutan los logaritmos a qué? A controlar y incluyendo los logaritmos o la programación que hagamos, o incluyendo los filtros Kalman, que la va a aplicar esto continuamente, y otros logaritmos que procesan otras señales de los sensores que son enviados comandados por los actuadores, por ejemplo, los procesadores ARM o DPS. También los controladores de los motores. ¿Eso qué es? Circula eléctricamente y regula el voltaje y la corriente para controlar los actuadores del esqueleto, los motores eléctricos, los actuadores neumáticos. Los controladores ajustan la fuerza y la velocidad según la necesidad de los usuarios o el paciente que tal. Ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los motores eléctricos, que son los actuadores más comunes, responsables de qué? De los movimientos y las articulaciones del exoesqueleto. Esto como rodillas, caderas, tobillos. Estos motores deben ser ligeros y eficaces y con capacidad de proporcionar torque suficiente para qué? Para asistir la marcha. También los servomotores son motores de precisión que permiten que el control exacto de la posición y la velocidad de las articulaciones. Son esenciales para los movimientos suaves y coordinados. Vamos a hablar un poco sobre los actuadores lineales. En algunos casos se utilizan para generar movimientos lineales en lugares de rotativos, por ejemplo, la cadera o rodillas, que en este caso lo va a utilizar. Ahora hablamos un poco sobre las unidades de energía. Las unidades de energía son baterías, que el sujeto utiliza para recargables de alta densidad energética. Por ejemplo, los más comunes son usados los de litios
pasando esto para que para alimentar los componentes eléctricos y actuadores. El sistema de gestión de energía. El sistema es el sistema regular de la distribución de la energía, asegurando que los actuadores reciban la potencia necesaria para que sin sobrecargar el sistema y optimizar el uso de la batería. Pasando un poco sobre el sistema de comunicación, es la comunicación inalámbrica, permitiendo la transmisión de los datos entre el exoesqueleto y una computadora externa, un dispositivo móvil para monitorear el rendimiento de actuadores de software o ajustar parámetros de control. Los buses de comunicación intermedia son los protocolos que se usan para qué, utilizan para internamente para los microcontroladores, sensores y actuadores, permitiendo nosotros que sincronizar los movimientos que son captados por dichos sensores. Ahora pasando un poco sobre los logaritmos de control de buffer, que son los cerrados, que utilizan logaritmos de realimentación, donde las señales de los sensores se comparan continuamente con el movimiento deseando para ajustar los actuadores actuales de la real y los modelos de predicción. En algunos casos se implementan logaritmos productivos basados en movimientos anteriores para ajustar la respuesta del dispositivo mediante la inmunición y las demás cosas. Ahorita pasamos a la interfaz del usuario. Interfaces son tan pantallas, botones, como tal señales, aplicativos o computadores para mejorar esto al usuario, permitir ajustar los movimientos, los modos que quiera operar como tal del exoesqueleto. La protección de seguridad, pasando los sensores de seguridad, detectan situaciones anormales como la caída o bloqueo de articulación, activando el mecanismo de protección. Corte de autonomía. Este corte de autonomía es de energía, sobrecarga o fallos en el sistema, apagando automáticamente cuando pasa algún error. Vamos a hablar un poco sobre el filtro Kalman, que es muy importante para llevar a cabo el exoesqueleto. Tiene ecuaciones que son ampliamente utilizadas para incluir probabilidades estadísticas, pues toma en cuenta de la teoría de las señales como el ruido. A diferencia de otros tipos de filtros, son requieren como una frecuencia de corte específica, debido a que esto se basa en la caracterización del ruido permitido. De esta manera se filtra todo el espectro de la frecuencia. Sus ecuaciones solo dependen de una muestra anterior y la muestra presente, lo que permite ese ahorro considerable de memoria, ahorro que debe ser implementado del sistema digital. Es un sistema de ecuaciones matemático que implementan un estímulo tipo predicción y corrección. Ahorita vamos a hablar un poco sobre las diferentes ecuaciones que podemos ver acá, como es la de estado. Tenemos donde X sub K es un vector de estado, y U sub K es un vector de control, y W sub K es un tiempo donde se refiere el vector, donde la matriz es una matriz, donde A es una matriz de qué, transición de estado, donde la matriz B es una matriz de control, y la matriz W es la que implementa, es la implementación del sistema. Pasando por sobre la ecuación que podemos ver ahí, la medición, ecuación de medición, es una ecuación muy importante porque se obtiene información de los sensores, donde X sub K es un vector de estado y H es una matriz de medición, y B sub K es el ruido de la medición. Y ahora está pasando a qué, hablar sobre el logaritmo como tal que maneja el filtro. Podemos hablar que este algoritmo calcula el tiempo real de la estimulación de la variable del estado como tal, donde manejamos tanto señal toma a predicción. O sea que a medida que vamos tomando los datos, este filtro como tal predice lo que probablemente los datos que se ajustan al paciente.